Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un verdadero placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Como lo ven ustedes, de lunes a viernes, en esta oportunidad será de este lunes a miércoles, tenemos 3 temas que son noticia. De una vez los desplegamos en la próxima hora. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Una serie de hechos registrados en las últimas 48 horas alertan al país. El gobierno denuncia que se trata de un plan de agresión militar encabezado por los Estados Unidos. A través de una multitudinaria y particular concentración, la llamada Unidad Cívico-Militar envía un potente mensaje precisamente a los Estados Unidos. Son hechos que les contamos y que analizamos. Segundo tema que es noticia, Colombia. Un masivo desplazamiento forzado en el departamento de Nariño, al sur del país, evidencia que lamentablemente este fenómeno se mantiene en la nación andina. Les presentamos esta radiografía de una nación que también lamentablemente ocupa el primer lugar en desplazamiento forzado interno en el mundo. Tercer tema que es noticia, Francia. Por varias horas la Catedral de Notre Dame fue víctima de las llamas. El símbolo nacional, símbolo de Europa, perdió parte de su estructura central y aún se desconoce la magnitud del daño. De inmediato comenzaron las críticas al gobierno de Emmanuel Macron. Los franceses lo increpan por no haber actuado a tiempo y comienzan las hipótesis sobre las causas del incendio en una noche también muy particular. Un asunto que analizamos en noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el Ejecutivo responde a los planes secretos y públicos dirigidos por Washington con el apoyo de gobiernos de la región de América Latina para intervenir militarmente en Venezuela. Las fuerzas revolucionarias también reaccionan a las amenazas en demostración de unión cívico-militar. Envían un clarísimo mensaje al mundo. Detalles a continuación. El periodista de investigación estadounidense Max Blumenthal develó este fin de semana información sobre una reunión secreta que se desarrolló el pasado 10 de abril en Washington, organizada por un grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estadounidense, también conocido como Think Tank. La agenda fue analizar una incursión militar en Venezuela. El encuentro fue confirmado a Blumenthal por 2 de sus participantes. Blumenthal obtuvo una lista de verificación de participación de la mesa redonda denominada Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela, de fecha 20 de abril, aunque se efectuó 10 días antes. La lista incluye a funcionarios del Departamento de Estado, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y otros organismos norteamericanos. Entre los presentes destaca el ex jefe del Comando Sur, Kurt Tide, el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, y el representante del opositor Juan Guaidó en Washington, Carlos Vecchio. También participaron funcionarios de alto nivel de las embajadas de Colombia y Brasil. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó la víspera a la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela. Allí se reunió con el presidente colombiano Iván Duque, supuestamente para evaluar los desafíos fronterizos y conocer la situación de los migrantes venezolanos. Pompeo de nuevo llamó al desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Cúcuta fue la última parada de la gira de 5 días de Pompeo por Sudamérica. Las autoridades venezolanas respondieron en rechazo a estos sucesos. En Twitter, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez advirtió a la comunidad internacional sobre el plan criminal que se gesta desde el extranjero para agredir militarmente Venezuela. Rodríguez afirmó que Estados Unidos, Colombia y Brasil buscan desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Las denuncias fueron reforzadas por el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada. Y mientras Pompeo se encontraba en Cúcuta, del lado fronterizo venezolano, fuerzas revolucionarias rechazaron las amenazas injerencistas en una tribuna antiimperialista. Por eso estamos aquí, porque no vamos a permitir que nos pisen 1 centímetro de nuestro territorio. Y por eso estamos allá en Tiendita, y por eso estamos en Ureña, por eso estamos en todos los puentes, chicos. Que se prenda el pelo del tamaño que tenga que prenderse, pero esta patria se respeta. No aceptamos chupelaje de nadie.
No aceptamos tutelaje de nadie, de nadie. En la capital caraqueña, por séptima semana consecutiva, el chavismo se movilizó en favor de la paz y la no injerencia extranjera. El gobierno mostró su músculo militar con un desfile de la milicia bolivariana, conformado por más de 2 millones de civiles y exmilitares. La marcha revolucionaria coincidió con el aniversario número 17 de la gesta popular del 13 de abril de 2002, cuando en unión cívico-militar los venezolanos exigieron el retorno al poder del presidente Hugo Chávez tras el golpe de Estado 2 días antes. Son hechos que seguimos sumando de otros registrados en las últimas horas. De esto hablamos con Leonel Retamal, nuestro periodista desde nuestra sala de noticias. Leonel, muy buenas noches. A esto se suma, por ejemplo, esta expectativa que habría por parte de algunas naciones de la región en la llamada reunión de Lima de nuevo en Chile, a ver qué salía de allí. Y también este fin de semana una cumbre en Washington del Fondo Monetario Internacional y uno de los temas era Venezuela. Claro. Hola Tatiana, te saludo. Exactamente como tú ya anticipas, lo que ocurrió hoy día en el Grupo de Lima se suma ya a una seguidilla de hechos de carácter internacional que van en este plan continuado que hemos visto ya durante todo este año de asedio internacional, comercial y diplomático contra Venezuela. Es parte del eje que se ha trazado el Grupo de Lima, por ejemplo, al señalar que, en palabras del canciller de Chile, por ejemplo, Roberto Ampuero, ellos descartan la vía militar, contrario a lo que ha dicho Mike Pompeo y Mike Pence también, que todas las opciones sobre Venezuela de parte de Estados Unidos están sobre la mesa. Pero en lo que respecta al Grupo de Lima, hoy señalaron un fuerte cuestionamiento sin duda al gobierno venezolano, que es rebatido frecuentemente por el canciller y por las autoridades venezolanas, pero han señalado también que el camino del diálogo, no creen ellos en el camino del diálogo, contrario también a lo que ha señalado el presidente Maduro, quien ya en reiteradas ocasiones, solo este año, ha dicho que el diálogo es la única forma para destrabar el conflicto político que hay hoy día aquí en Venezuela. Y ellos, sin embargo, se restan de toda esta posibilidad de solucionar pacíficamente y de forma dialogada los problemas políticos de Venezuela. Un factor que llama la atención, sin duda, es lo que han hecho la declaración del Grupo de Lima y de sus cancilleres reunidos hoy en Santiago, en que encaran a potencias mundiales como China, Rusia, Turquía y también Cuba, diciendo que la labor que ellos han jugado en este conflicto internacional de despliegue de declaraciones y de fuerzas, ¿por qué no?, ha sido negativo para Latinoamérica. Sin embargo, hoy en día vemos que estos aliados internacionales que tiene el gobierno venezolano han mantenido, sin duda, han contribuido a mantener la paz aquí en Venezuela y han un poco ayudado al equilibrio internacional y lo que es denominado por expertos como un mundo multipolar y multicéntrico. Llama la atención ese tipo de declaraciones. Otro que ha ocurrido aquí desde los emisarios venezolanos son las declaraciones del canciller venezolano, quien tildó de completo servilismo las declaraciones de su par colombiano al relacionarse con el secretario Mike Pompeo durante el fin de semana. Y esto ha llamado la atención del canciller venezolano respecto a cómo se concreta ya una especie de coloniaje sobre Colombia de parte de Estados Unidos, y que lo dijo en un tuit, Cúcuta se convierte en este centro de operaciones para lograr desde ahí la desestabilización sobre Venezuela. Desestabilización que fue contrarrestada, siempre hay una contracara de esto, por un despliegue de fuerzas bolivarianas ahí en la frontera durante el fin de semana en el estado Táchira venezolano, y por lo tanto se logró mantener eso solamente en el ámbito de las declaraciones sin que llegara a enfrentamientos físicos. Y por último, el revés que sufre nuevamente los intereses, incluso en el Fondo Monetario Internacional, luego de que no llegaran a consenso para validar al enviado de Juan Guaidó, el diputado de la Asamblea Nacional autoproclamado presidente encargado de Venezuela, y por lo tanto es un nuevo revés que ellos van acumulando, esta vez en un organismo que parecía que estaba de su lado. Sin embargo, no hay consenso en este ámbito y por lo tanto el esquema sigue abierto en el ámbito internacional y las autoridades venezolanas han hecho un llamado a mantener la legalidad y la funcionalidad de los organismos multilaterales para mantener los equilibrios y la paz a nivel mundial. Tatiana.
Y ese es un llamado que se hace no solamente desde Venezuela, desde aquellos que tienen una idea meridiana de la situación tan tensa que hay cuando se quiebra el derecho internacional. Gracias, Leonel, muy buenas noches. Todos estos hechos los vamos a analizar. Para ello nos acompaña el doctor Jesús David Rojas Hernández. Él es catedrático universitario, abogado, miembro de Trisol y el movimiento Abogados Patriotas. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Cómo le va? Bien. Si comenzamos por los asuntos internacionales de este fin de semana, pareciese que lo más grave es esta reunión secreta de Washington, pensando en cómo armar una intervención militar en Venezuela. Yo creo que el presidente Duque, a pesar de lo que diga el canciller colombiano, ha sido presionado con esas declaraciones del presidente Trump de aumento de exportación de cocaína desde Colombia, ante la duda en participar en una posible invasión a Venezuela. Apostaron para el lado fuerte, la vicepresidenta de Colombia, y ahora él se retracta y está señalando. De hecho, el canciller colombiano dijo unas declaraciones así que ellos no necesitaban líneas y que ellos estaban de acuerdo con la cooperación internacional. Eso es una entre líneas de esa situación. A eso le une las visitas del señor Guaidó a Zulia y Falcón, que están en el occidente venezolano, en frontera con Colombia. Pudiesen estar jugando una amenaza fuerte contra la integridad y la paz en Venezuela. Adicionalmente, esa reunión del Grupo de Lima ha señalado que a Rusia, China, Turquía y a Cuba como pareciera que fueran potencias extraterritoriales que tienen un conflicto con los principios del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sí. Pero Venezuela no es miembro del TIAR. Venezuela denunció y salió del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca durante la presidencia del presidente Chávez, en ocasión de que en el conflicto intercontinental de Argentina con Gran Bretaña por las Malvinas, Estados Unidos apoyó decididamente a su aliado de OTAN versus su aliado hemisférico. Por lo tanto, nosotros no teníamos ningún tipo de protección, no ganábamos ningún tipo de alianza con los Estados Unidos, y creo que ninguno de los países de América Latina que esté en el TIAR todavía tiene relaciones o sentido de relación con los Estados Unidos, pues los Estados Unidos pueden cambiar. Y eso le permite a Venezuela, que ya no está miembro del TIAR y el 27 de abril sale de la OEA, a establecer las alianzas con los países que quiera, porque además ha sido agredida, amenazada, embargada, confiscado bienes, sancionado a funcionarios sin audiencia previa. Y resulta también esas declaraciones, profesor, bastante paradójico, porque todas estas naciones tienen relación sobre todo con China. Algunas comienzan a tener relacionamiento con Rusia, pero todas seguro tienen relación con China, a pesar relación comercial. A pesar de que algunos de los presidentes llegaron con un discurso anti-China, la realidad económica se impuso en esos países sobre la realidad dictada desde Washington. El único persona que queda así un poco también como amenazante, pero que no creo que se convierta en realidad, es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y actitudes malcriadas, necias en política internacional, bastante egoístas, del presidente Macri con los refugiados que tuvieron que trasladarse de Buenos Aires a Montevideo para poder venir a Venezuela, cuando el avión estaba en Buenos Aires. Una actitud que no entiendo. Para las personas que crean que con un cambio de gobierno en Venezuela las situaciones estarían mejor, yo creo que el mejor ejemplo lo ha dado el presidente Macri en Colombia, en Argentina, porque definitivamente los tarifazos dirigen al país, el endeudamiento ha dirigido al país a unas situaciones de explosión social que están muy próximas, porque la situación en Argentina es muy delicada. Exactamente. Ahora, desde esta reunión del Tintán, del que no se conocen conclusiones, se sabe que hubo una reunión, de hecho usted tiene allí en este documento quiénes asistieron. Eso fue así, no fue el 20, fue el 10 de abril. Es cierto que esa es la información que se filtra. Que existe, exactamente, pero el asunto es... Y algunos de los asistentes lo confirman. Exactamente, pero el asunto es hasta dónde podrán llegar esas estrategias que comienzan a pensarse cuando hay naciones en la región, particularmente el Grupo de Lima, que dice una intervención militar no en nuestra región. Entonces esto resulta una contradicción. Mire, las guerras no se anuncian.
De hecho, el mismo señor Guaidó, que pretendía activar un artículo constitucional mal interpretado por sus asesores de autorizar la intervención militar a Venezuela de potencias extranjeras, le indica que es más seria la amenaza ahorita que antes cuando amenazaban con invadir. El hecho de que estén echando para atrás, aquí hay un diputado, Armando Armas, que era hijo de un connotado dueño de una cadena de comunicación social en Venezuela. Hay personas que no asistieron pero que están mencionadas en la lista, como una asesora de María Corina Machado. Está un general del ejército colombiano, que no ocupa cualquier cargo, es el comandante del ejército colombiano, pero aparece como miembro de la embajada colombiana. Entonces, no sé si es que ahora Colombia maneja su ejército a distancia desde Washington desde una embajada en suelo hipotético allá, para manejar operaciones militares en Venezuela. Pero si el 13 de abril el pueblo venezolano fue sorprendido de su buena fe a través del golpe que se planeó y rescató al presidente y lo repuso en su lugar, ahora que está la situación avisada y que ya se ha conformado un quinto componente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, yo creo que va a ser muy difícil. No va a ser si deciden invadir, no es una guerra como Panamá o Granada. ¿Ese fue, profesor, el mensaje que se envió en esa concentración multitudinaria de este fin de semana? Lo más importante es que la gente está defendiendo la paz, porque la gente, si ve, cualquier persona ve las imágenes, la gente estaba alegre en la concentración. Alegre. Cuando usted está alegre, usted no está forzado a estar en esa concentración, está respaldando a un comandante en jefe y está dando una señal de que está defendiendo la paz. Todas las personas que quieren una guerra, aunque sea inconscientemente, tienen un temor. Ese temor no se vio ahí. Pero quiere decir que ese pueblo que está ahí conformado en la milicia bolivariana y en los demás componentes, y la gente que no está, pero que sigue apoyando al presidente Maduro, va a hacer que cualquier intervención militar sea prolongada, larga y costosa en vidas y en bienes materiales. Profesor, una milicia satanizada intentando manchar su imagen a nivel internacional, ¿usted cómo la describe? Los Estados Unidos tradicionalmente han tratado de parecer el bueno en todas las guerras que hacen. Inclusive en las 2 bombas atómicas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, trataron de vender la idea como que eso era el punto final para evitar la muerte de soldados norteamericanos, cuando ya prácticamente Japón estaba rendida. Eso que satanicen a Venezuela, como satanizaron a las fuerzas militares sirias actualmente en Siria, en conflicto interno sirio, indica que vamos por el camino correcto. El día que los Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente Trump, alabe a la milicia, al ejército venezolano, a los ciudadanos generales, entonces hay que preocuparse. Nos tendremos que preocupar, porque entonces quiere decir que el mando es como el general Juan Pablo Amaya, que dirige desde lejos a la fuerza militar. Entonces, no, aquí los generales están dirigiendo las tropas venezolanas directamente con su comandante jefe en Venezuela, por Venezuela y para Venezuela. No aceptamos tutelaje. Toda negociación que se pueda hacer y que el presidente de la República la ha invocado, se es en la base de la independencia, la soberanía y la libertad del pueblo venezolano. Respetar la voluntad del pueblo venezolano manifestada en las elecciones que se hicieron. El pueblo venezolano no tiene culpa que no se le haya dado opciones, las opciones que ellos querían para inscribirse en las elecciones. Y perdieron. Pero si no se escribió la derecha, exacto, o aquellos referentes de la derecha, fue porque no quisieron hacerlo. Exacto, pero eso no invalida el resultado, sin duda, ni deslegitima al presidente de la República ni al pueblo venezolano en su decisión. Además, ya la forma, como te lo dije la otra vez, la forma en que computan los días de transición, no sé cómo los computan, no sé si están utilizando el calendario lunar, no sé, porque no dan los 30 días para haber convocado ninguna situación. Además ya eso parece, entre otras cosas, que no es un asunto que les interesa. Como no se dio ese escenario de los 30 días, ya pareciese que lo olvidan, y allí me voy a preguntarle sobre la conclusión de la reunión del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué cree usted que no hubo consenso? Hubo otros temas, obviamente, la guerra comercial que emprendió Estados Unidos con la Unión Europea y particularmente con China, ¿no? El Brexit, que es un asunto también que ocupa mucho, pero también estuvo Venezuela allí dentro de la discusión, y no hubo un consenso sobre el reconocimiento de la figura de Guaidó. Ahí el Fondo Monetario Internacional nos hizo un favor sin querer queriendo, como decía el Chavo,
nos hizo el favor de demostrarle al mundo que las Naciones Unidas son mucho más que los países que salen en los medios de comunicación como importantes o relevantes. No es solamente Europa Occidental, los Estados Unidos y Canadá. Hay muchos más países que votan y todos tienen derecho a voto en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, es una demostración práctica de que el gobierno del presidente Maduro es reconocido por la mayoría de los países reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es el señor Guaidó. El señor Guaidó está siendo respaldado por potencias internacionales para que sea un títere para venderle el país. No es el camino que queremos. Ya ese camino lo han transitado otros países y los resultados han sido que son inquilinos en sus propios países. Ahora, la situación que vive Venezuela, yo les diría, hay una cuestión que nos ha cambiado hasta el lenguaje, el significado de las palabras. Dictadores son Evo Morales, dictadores Nicolás Maduro, dictador ahora o tiene rasgos dictatoriales López Obrador, son dictadura la Cristina Kirchner. Sí. Y los demócratas son Iván Duque, son personas que están condenadas después, como el anterior presidente de Brasil, son los demócratas. Entonces yo me quedo con mis dictadores, porque prefiero las personas que tengan un gobierno que defienda al pueblo y no un gobierno que defienda a las élites. Exactamente, esto es lo que bien decimos, y esto parece hoy en día lo que estamos viviendo con el mundo al revés, y también lo que conversaba en la manera de conclusión con nuestro corresponsal, el quiebre del derecho internacional. Ahora, hay algo que me queda por preguntarle, profesor Jesús David, y tiene que ver también con lo sucedido la víspera en Cúcuta. De nuevo hay una figura del alto gobierno de los Estados Unidos que va hasta esta zona fronteriza. Cúcuta, es decir, la frontera del lado colombiano, en una muy compleja crisis que siempre la ha tenido, pero ahora más por el cierre de la frontera, y porque esto evidencia que esta zona de Colombia, olvidada por todos los gobiernos de turno que han existido, ha vivido en lo legal y en lo ilegal, y lo ilegal del gobierno de Venezuela o de la misma, digamos, dinámica de la frontera. Pero eso no se tiene en cuenta. Lo que se tiene en cuenta es la situación de la frontera, particularmente hacia Venezuela, con el señor Pompeo allí. Y de nuevo intentan imponer esta llamada supuesta ayuda humanitaria. Fíjese, yo creo la ayuda humanitaria ya no es un tema, ya es un tema resuelto por el gobierno venezolano porque ha establecido protocolos de aceptar la ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja Internacional. Yo sé que ya eso no puede ser la excusa. Inclusive me imagino que bajo esa premisa se establecerán protocolos con la ayuda que está en Curazao. Pero yo creo que el señor Pompeo más fue a Colombia a darle un ultimátum a Iván Duque, más que una amenaza al presidente Maduro. Si usted ve, la señora vicepresidenta aparecía, pero como de segundo plano, muy observando lo que pasaba. Al señor Duque, que no ha hecho un buen gobierno en el tiempo que lleva gobernando, ha bajado su popularidad, ha tenido que pactar con la minga indígena porque era una necesidad social. Sí, pero llega hasta la zona de la minga indígena y se reúne con los empresarios y no llega a reunirse con los indígenas. Pero establece un puente como para atenuar de que voy a negociar. Eso es lo importante. Porque el problema de Colombia en un conflicto con Venezuela es que el conflicto social en Colombia no está resuelto. Aun cuando la FARC digan que no van a tomar las armas, hay bastante disidencia en la FARC. El ELN no se ha pacificado y él se niega a negociar con el ELN. Los acuerdos de paz firmados en La Habana se incumplen y se están ejecutando líderes sociales asociados en forma real o en forma imaginaria con la FARC. Entonces es un conflicto que todavía está y además hay un gran componente reconocido por el presidente Trump de aumento de la producción de cocaína. Ese aumento de producción de cocaína no lo están produciendo campesinos, son mafias enquistadas en Colombia que además están conectadas con México y hace que ingresen. Porque el señor Trump dice que Colombia está produciendo más cocaína, pero no dice que Estados Unidos está consumiendo más droga. El problema interno el problema de la droga no se soluciona solamente eliminando la producción, sino es eliminando el consumo. Porque si usted elimina la producción y elimináramos por una varita mágica la droga, viene un problema de cada uno de los consumidores que va a tener por la dependencia de esa droga. De hecho, ese era el nuevo esquema, la nueva estructura que quedó incluida dentro del plan de paz acordado entre gobierno y FARC, que ahora evidentemente se quiebra. Y además el presidente Santos, con todo lo nefasto que fue para el gobierno venezolano, quizás tenía mucha más visión de que tenía
para meterse en un conflicto con Venezuela tenía que resolver el problema interno colombiano. Pero el señor Uribe y la soberbia del señor Uribe, inoculada en el señor Duque, el presidente Duque, ha hecho que no vea el problema colombiano y que cree que una guerra con Venezuela es un paseo al campo. ¿Y crees entonces que todas esas declaraciones tan radicales del presidente Trump cuando dice Duque es un buen tipo, pero desde que él llegó al poder hay más producción de coca para la cocaína que sale de Colombia hacia los Estados Unidos, es un chantaje? Es un chantaje para que actúe de una manera más radical sobre Venezuela. Y fíjese lo que pasó con el presidente Lenín Moreno. Él entregó a Assange y de repente ya se cayó o se van a desnaturalizar las pruebas de corrupción contra el presidente Lenín Moreno. Entonces, los Estados Unidos está utilizando la presión directa sobre los jefes de Estado para chantajearlos y que tomen posiciones a favor o en contra. No es una posición de los pueblos que respalden a su presidente. Y de hecho, mientras más hacen eso, los pueblos se separan y se ve la baja popularidad que tienen esos presidentes. Y hay una situación también que está próxima. El presidente Trump, ya hay muchos precandidatos demócratas, pero los precandidatos del Partido Republicano todavía no han salido porque ambos están presionados por las empresas petroleras norteamericanas. Y entonces quieren resultados rápidos. El tiempo es mal consejero. Invadir Venezuela puede ser que no les llegue petróleo, porque si Arabia Saudita, que está ahora pareciera rebelde respecto al interés norteamericano, y en Venezuela, que como dijo Fidel Castro en una oportunidad, él se alió con la Unión Soviética porque los Estados Unidos no le dio otra opción, le cerró todas las opciones. Venezuela pudiese aumentar sus niveles de alianza con Rusia y con China, y con Turquía y con todas las potencias emergentes, porque Estados Unidos está cerrando todas las opciones para el diálogo. Y entonces el petróleo venezolano irá a cualquier parte, menos a los Estados Unidos. Hay ex embajadores que dicen que hay que estrangular PDVSA, ex embajadores de Estados Unidos en Venezuela, que dicen que hay que estrangular PDVSA, que puede causar hambruna por meses o años, pero es el camino correcto. Esos son los defensores de la libertad y los defensores de los presidentes demócratas. No me parece. Y además, yo digo como reflexión final, yo creo que Venezuela debe plantearse en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas o en el Consejo de Seguridad que se abran mesas de negociación de nuevos protocolos del Convenio de Ginebra, porque los convenios de Ginebra le hablan de situaciones de guerra una vez la guerra sea declarada, pero ante este tipo de guerras híbridas, los convenios de Ginebra no establecen qué está prohibido y qué está permitido. Cuando se hizo el Estatuto de Roma, se cambió los crímenes contra la paz, que podían incluir la situación que está viviendo Venezuela, por un crimen de agresión que solamente se limitaba a la acción militar. En este caso, ahorita estamos en una situación de muchos crímenes contra la paz. Hay, por los embargos a PDVSA, hay personas que pueden morir, niños inclusive, que están en el mundo atendidos en hospitales especializados porque bloquearon a PDVSA. Eso no les importa al señor Guaidó, no le importa al señor Trump, porque al fin y al cabo ellos lo que quieren es el territorio venezolano con las riquezas venezolanas. Y vamos a tener que establecer ahí, en el derecho internacional, o lo que queda del derecho internacional, en la situación de nuevos convenios que atendan a nuevas realidades. Si no, el día que invadan Venezuela, tristemente el resto del mundo tendrá que decir el derecho internacional ha muerto, porque Estados Unidos lo ha violado completamente. Y Naciones Unidas no se hace la vista gorda. Y Naciones Unidas no hizo nada, que de hecho debería estar muy preocupada por todo lo que está sucediendo. Profesor, gracias, un placer. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia, un masivo desplazamiento forzado en el departamento de Nariño, al sur del país, evidencia que lamentablemente este fenómeno se mantiene en el país andino. Les presentamos esta radiografía de una nación que ocupa también lamentablemente el primer lugar en desplazamiento interno del mundo. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia, este lunes la ONU denuncia que más de 700 personas, entre campesinos e indígenas, se vieron forzadas a dejar sus hogares debido a constantes enfrentamientos entre el ejército y un grupo irregular no identificado hasta el momento. Este informe evidencia cómo el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia no es cosa del pasado, aunque intenta invisibilizarse. Detalles a continuación. Este lunes, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, OCHA, dio a conocer un informe que detalla los desplazamientos forzados tras el enfrentamiento armado ocurrido a principios de este mes entre el ejército y grupos irregulares aún no identificados. En un sondeo preliminar fueron registradas al menos 729 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de las hostilidades. Más de 250 familias entre indígenas y campesinos se desplazaron forzadamente dentro del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. El informe presenta la precariedad de quienes habitan en este territorio, las restricciones a la movilidad, los homicidios selectivos, amenazas, reclutamiento forzado y accidentes con minas antipersona son las principales problemáticas que enfrenta la comunidad. En días pasados, el gobernador del departamento, Camilo Romero, hizo una comparación porcentual entre los procesos de erradicación de cultivos ilícitos que se viven en el territorio. Un policía nuestro perdió la vida allí en Llorente, en confrontaciones, y fue el primero. Y luego vino la masacre del Tandil en Tumaco, 7 campesinos asesinados. Ya han perdido no menos de 5 personas la vida en la labor de la erradicación. ¿Con qué resultados? No lo decimos nosotros, lo dice la ONU. El resultado es que la resiembra, en donde se ha erradicado de manera forzosa, es del 35%. Y en cambio, donde se ha hecho sustitución de cultivos, que es la tercera alternativa, glifosato 1, erradicación 2, sustitución de cultivos 3, la ONU menciona menos del 1% de resiembra, donde ha habido sustitución de cultivos. El departamento de Nariño, reconocido por el alto nivel de producción de cultivos de uso ilícitos, es una zona marcada por el conflicto armado colombiano. Sumamos información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. José, buenas noches. ¿Alguna respuesta del gobierno colombiano? Tatiana, televidentes, buenas noches. Pues, efectivamente, la respuesta no se ha producido por el momento, luego del anuncio de este desplazamiento masivo que se ha dado entre el 3 de abril y el 7 de abril, comienzos de este mes. El 3 de abril se desplazaron de la Guayacana 58 familias, es decir, 198 personas de comunidades indígenas del pueblo Aguá. El 6 de abril del Consejo Comunitario Río del Rosario, vereda El Coco, 90 familias, es decir, estamos hablando de 120 personas afrodescendientes. Y el 7 de abril también en el Consejo Comunitario Río del Rosario, veredas Ambupil y Corriente Grande, se desplazaron 109 familias y 411 personas afrodescendientes, para un total de 729 personas desplazadas, es decir, 257 familias a comienzos de este mes. La situación es compleja en el departamento de Nariño. Son varios los grupos armados que están operando ahí recientemente, según investigaciones de organizaciones sociales. Estamos hablando del Clan del Golfo, el ELN, Frente Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, Gente de Orden, la empresa y también de Resistencia Campesina. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Es la dominación del territorio, es la dominación de los cultivos de hoja de coca, de cultivos de uso ilícito. Y es que estamos hablando que Nariño tiene el 26% de la siembra de hoja de coca en el país. Estamos hablando más o menos de más de 45.000 hectáreas cultivadas en el departamento de Nariño. Esas hectáreas son las que tiene cultivadas, por ejemplo, Perú, en toda la nación peruana, en toda esta región, nación andina. Nariño tiene más de 45.000 hectáreas sembradas solo en su departamento, pero también estamos hablando que de 64 municipios de Nariño, 27 están afectados por el cultivo de hoja de coca. Pero también tenemos que hablar, lamentablemente, un reporte al 10 de diciembre de 2018
10 líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito han sido asesinados en Nariño, pertenecientes a la organización COCAN, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana. Organización que viene adelantando a nivel nacional esta sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, pero que el gobierno nacional no le ha querido prestar la mayor relevancia, como lo ha dicho Naciones Unidas. Menos del 1% se produce de resiembra luego de que el campesino sustituye voluntariamente. Pero también ahí el campesino ya se está cansando del gobierno nacional porque no le está cumpliendo con el PENIS, que es el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Más de 23.000 familias han aceptado esta sustitución, pero ya 16.000 están cansadas del gobierno nacional porque no les cumplen, uno, con los dineros, dos, con la infraestructura a nivel de salud, de educación, guarderías, protección a la tercera edad, proyectos productivos y obviamente desarrollo de vías alternas. Esto es lo que está pasando en el departamento del Nariño, un gran desplazamiento masivo de diferentes comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que evidencia la difícil situación del conflicto armado en Colombia. Recordemos que el Comité Internacional de la Cruz Roja hace algunos meses en diferentes regiones del país, y aquí en Nariño se refleja uno de ellos. Pero también hay otros desplazamientos en otras regiones del país, Tatiana, como es el departamento del Córdoba. Recientemente también se ha pronunciado la Oficina OCHA de Naciones Unidas, 589 personas desplazadas, 143 familias, comunidades, 15 campesinas y 128 familias indígenas. Estamos hablando que en Córdoba se desplazaron 356 niños y niñas de manera forzada. No solo Nariño, también departamento de Córdoba y norte de Santander, Tatiana, donde se vive este lamentable flagelo del desplazamiento forzado por parte de los grupos armados. Una situación que analizamos de inmediato. Gracias, José. Muy buenas noches. Así vamos con el análisis. También desde Bogotá nos acompaña Marco Romero, él es director de la Consultoría para los Derechos Humanos CODES. Es una organización que diariamente está pendiente de la situación, en particular del desplazamiento forzado en Colombia. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy buenas noches a la audiencia de Telesur en América Latina. Muchas gracias. Sí. Efectivamente, estamos en una situación crítica a pesar del acuerdo de paz en materia de desplazamiento forzado. En el año 2018 se produjeron más de 160 casos de desplazamiento forzado masivo y múltiple. Decimos masivo y múltiple porque masivo por normas colombianas quiere decir más de 50 personas o más de 10 hogares, pero hay muchos desplazamientos que son de muchas personas que no clasifican en esa norma, pero que son alarmantes, son graves, como una crisis humanitaria. Efectivamente, como se ha mostrado en los reportes anteriores, existe una geografía donde ese conflicto sigue siendo grave y donde las dinámicas de violencia siguen produciendo desplazamiento forzado. En general, la zona más afectada es el corredor de la costa pacífica colombiana, que incluye el departamento de Nariño, el departamento del Cauca, el departamento del Valle, la zona de Buenaventura, el departamento del Chocó y buena parte de Antioquia, la zona de Urabá, es decir, toda la costa pacífica, porque allí se ha concentrado no solo el conflicto armado, sino también buena parte de las economías ilegales. Pero también, como se ha mostrado de manera muy elocuente, en los últimos desplazamientos forzados hemos visto situaciones muy graves en norte de Santander, la frontera con Venezuela, toda la zona de Catatumbo, donde enfrentamientos entre grupos y también obviamente entre el Estado y estos grupos armados ha producido cientos de familias desplazadas, y más recientemente en un departamento como Córdoba, donde la presencia de guerrillas es muy mínima, pero hay una presencia creciente de grupos paramilitares y mafias de narcotráfico. Marco, particularmente en el departamento de Nariño, bien nos relataba nuestro corresponsal José Manuel, nos citaba más de 6 grupos armados, entre insurgencia, entre lo que el gobierno llama las BACRIM, las bandas criminales, que son nuevos grupos paramilitares, y grupos de narcotráfico. ¿Cómo tratar de entender esta situación tan particular y tan peligrosa para las comunidades que hacen vida en este departamento? Bueno, es importante mencionar al menos 3 elementos. Uno,
En Colombia existen guerras de tipo histórico motivadas políticamente por guerrillas que enfrentaron el Estado. Obviamente estamos en una negociación con las FARC, que es la guerrilla más estructural, pero está pendiente un diálogo, un cierre del conflicto con ELN. Hay reactivación también de una guerrilla que pactó la paz, pero que tuvo una disidencia muy grande, que fue el EPL, y ese es como el primer factor. Por otro lado, existen, digamos, violencia estructural ligado a economías ilegales y estructuras de mafias en el territorio. Y en tercer lugar, existe una situación social grave que lleva a que muchos campesinos se vinculen a estas economías por necesidad, porque no hay otras alternativas económicas. También hemos visto fenómenos de disidencia de las FARC y también disputas por los territorios que deja las FARC al acogerse al acuerdo de paz. Entonces estamos hablando de una situación compleja donde se mezclan las dinámicas históricas del conflicto armado y de la guerra con nuevas formas de violencia estructural, muchas veces asociada a economías ilegales, ya de lógica mucho más pragmática y de control de recursos por vía ilegal. Sí, muy paradójico la situación de erradicación de cultivos de uso ilícito. En el plan de compromisos, en este plan de paz, de acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, la extinta guerrilla de las FARC, bien se planteaba sobre toda la estrategia de erradicación voluntaria por producción legal. Lo que parecía realmente muy bien comienza a desbaratarse. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Y por qué el Estado colombiano no lo asume de una vez por todas? Porque también vemos que eso es parte del asesinato a los líderes sociales, cuando asumen el liderazgo de la erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito. Bien, el asesinato de líderes sociales no se restringe solo a líderes que trabajan por una erradicación voluntaria. También han asesinado a muchos líderes que reclaman la restitución de tierra, que trabajan por la paz, que trabajan por el agua, por el medio ambiente, por los territorios en el país. Es un espectro más complejo, pero en cuanto al tema de las economías de los cultivos de uso ilícito, es importante destacar que el acuerdo de paz planeó toda una reforma rural destinada a que el campesinado que quiera abandonar los cultivos de uso ilícito pueda tener un acceso a tierras, pueda tener un acceso a subsidios, a créditos especiales, a programas de vivienda rural, de seguridad alimentaria, de asistencia técnica. Es decir, hay todo un paquete de medidas previstas, porque se partía justamente de un diagnóstico según el cual, además de mafias y además de guerra, hay una crisis social muy profunda en los territorios y hay que ofrecerle una alternativa a los pobladores para que puedan salir de estas economías ilegales de las cuales sobreviven, digamos, en condiciones bastante precarias, para pasar a unas economías formales mucho más sólidas. El problema que tenemos ahora es que el nuevo gobierno no tiene una voluntad plena de implementar este acuerdo, porque el acuerdo diseñó un conjunto de medidas. Obviamente, si el punto 1 de la reforma rural se implementa seriamente, si se ponen recursos para que la gente que no tiene tierra pueda acceder a tierra, si se crean sistemas de riego, vías terciarias, posibilidades de que la gente pueda acceder a mercados, obviamente esto va a restringir de manera significativa la decisión del campesinado de ir a economías de uso ilícito. En cambio, si el acuerdo no se implementa, lo que vamos a ver es una continuidad de estas economías ilegales con un riesgo muy grande. Es que Estados Unidos está presionando cada vez más por una salida de fumigación. Lamentablemente hemos perdido a nuestro invitado, a Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos, CODES. Y también lamentablemente debemos avanzar con otro tema. Así que le agradecemos sobre lo que realmente debería aplicarse en Colombia en términos de los acuerdos de paz, sobre la reforma rural integral y sobre ese recambio en la mentalidad que existe en Colombia desde la institucionalidad, sobre la visión que se tiene desde la primera base de la cadena del narcotráfico, es decir, los cultivadores, los campesinos que lo hacen por un asunto de supervivencia. Allí radicaba justamente parte del éxito que no se ha aplicado y era la pregunta que nos estaba respondiendo. Le agradecemos a él, así nos vamos a una pausa, la última en esta emisión de Es Noticia. Al volver salimos de la frontera de América Latina, Es Noticia Francia. Por varias horas la Catedral de Notre Dame fue víctima de las llamas, el símbolo nacional
y el símbolo de Europa perdió parte de su estructura central y aún se desconoce la magnitud de este daño. De inmediato comenzaron las críticas al gobierno de Emmanuel Macron. Los franceses lo increpan por no haber actuado a tiempo y comienzan las hipótesis sobre las causas de este incendio. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Francia, este lunes en la capital, en París, la icónica Catedral de Notre Dame sufrió un incendio que destruyó gran parte de su estructura central. Suceso que supone la pérdida de una de las más emblemáticas obras del patrimonio arquitectónico europeo y que suscitó la reacción de la ciudadanía y de líderes de todo el mundo. Aquí tenemos esos detalles. Este lunes, la imponente Catedral de Notre Dame fue gravemente afectada por el fuego ante los ojos de todo el mundo. La causa del suceso aún está por definirse. El presidente Emmanuel Macron confirmó la noticia y envió su pesar al pueblo de Francia a través de su cuenta en Twitter. Más tarde pospuso una alocución a la nación para hacerse presente en el lugar de los hechos y supervisar las labores de control de los daños en las que participaron unos 400 bomberos. Lo ocurrido en la catedral fue evidentemente un terrible drama. Quiero antes que nada agradecer a los bomberos que se jugaron la vida para tratar de terminar con el fuego. Quiero transmitir el sentimiento de toda la nación y agradecer el compromiso de la Alcaldía de París. Lo peor ya fue evitado, pero la batalla todavía no está ganada. Las próximas horas van a ser muy difíciles. Gracias al coraje de los bomberos, la fachada y la torre principal no fueron destruidas. El ministro de Interior, Laurent Nunez, informó que durante los trabajos un miembro del cuerpo de bomberos resultó gravemente herido. La construcción de la Catedral de Notre Dame comenzó a mediados del siglo XII y se extendió por 200 años. Durante la Revolución Francesa fue objeto de saqueos y actos vandálicos. Notre Dame sobrevivió a las 2 guerras mundiales. Sus 9 campanas gigantes, reemplazadas en 2013, habían anunciado la liberación de París el 25 de agosto de 1944. Y como referente de la cultura francesa, fue sede de importantes eventos de esa nación, como la ceremonia funeraria del presidente Charles de Gaulle. Hasta este lunes era el monumento histórico más visitado de toda Europa, con una media de 35.000 turistas por día. Por ello, el presidente Macron se comprometió con el país a liderar la reconstrucción del templo. A partir de mañana, un evento nacional. La suscripción se lanzará y mucho más allá de nuestras fronteras. Atraeremos a los mejores talentos y hay muchos que vendrán a contribuir y reconstruirnos. Reconstruiremos Notre Dame, porque eso es lo que esperan los franceses y porque es lo que merece nuestra historia. Numerosos gobiernos de países dentro y fuera de Europa mostraron su pesar por el incidente por distintas vías, entre ellos el presidente del Consejo Europeo y los jefes de Estado de España, México, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Bolivia, entre otras naciones. Se pueden reconstruir estructuras, como bien se ha dicho a través del Twitter por parte de las críticas de la ciudadanía, pero no la historia que ha albergado la Catedral de Notre Dame. Vamos a analizar este hecho con Jorge Kreines, periodista, analista de política internacional, director del portal pulsodelospueblos.com, con nosotros desde Buenos Aires, en Argentina. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Tatiana. Bueno, ver estas imágenes genera realmente un profundo dolor por todo lo que significa Notre Dame para la historia, no solamente de Francia, sino la historia de Europa y la historia del mundo. Increpado inmediatamente el presidente Macron por no haber actuado a tiempo. ¿Cuál es tu visión de ello? Bueno, fue verdaderamente impresionante ver caer la aguja de la catedral, ver los daños que sufrió la hermosa roseta gigante que la adorna, del lado exterior con cemento y del lado interno con vitró.
no se sabe si el órgano y algunos objetos históricos y muy caros a los cristianos están albergados en esa catedral han sido o podrán ser recuperados. Efectivamente, hay sectores en Francia que acusan al gobierno de no haber tomado las medidas necesarias para una segura refacción del edificio. Estaba efectivamente en algún proceso de refacciones y aparentemente producto de alguna falla en ese aspecto es que se produjo este incendio en las alturas, es decir, en una de las zonas más altas de la catedral. Y bueno, es un monumento histórico muy significativo de la cultura cristiana y una de las obras arquitectónicas más importantes del planeta. De manera que seguramente el pueblo francés sufre un dolor muy grande, el pueblo de París particularmente, y bueno, habrá que ver ahora en las investigaciones. La primera impresión que me dio, debo reconocerlo, Tatiana, es pensar en un atentado, pero evidentemente han pasado ya muchas horas y las autoridades no han tomado ninguna política de denunciar esto, de manera que todo indica que fue un accidente, una tragedia que afecta notablemente a ese hermoso monumento arquitectónico allí en la Cité de París. Bien lo dices, las investigaciones deberán establecer qué fue lo que sucedió. En todo caso, llega también en un momento muy complejo para el gobierno de Emmanuel Macron, que va sin duda su favorabilidad popular en caída, particularmente por la situación de los chalecos amarillos, que cada vez se suman más y más y se hace una gran masa social en ese nivel de descontento con su gobierno. De hecho, esta jornada se esperaba con lleno de expectativa, un discurso del presidente Macron que planteaba nuevas posturas de carácter político y pasa esto. Entonces ya también muchos se plantean y ahí caerían algunos en teorías conspirativas, sin embargo hay otros que dicen no es así, esto está bien usado por el presidente Macron para tratar ahora de subir su favorabilidad popular que bien caída está, tratando de atender una situación que le duele tanto a los franceses. Sí, también podría pensarse, Tatiana, que el derrumbe de la catedral, de semejante símbolo histórico y arquitectónico de París, también puede ser un símbolo del derrumbe del gobierno del presidente Macron, porque las acciones de los chalecos amarillos son el dato más visible, más difundido en las grandes cadenas de televisión y en la prensa, pero los chalecos amarillos salen a la calle como producto de la crisis, de desempleo, de baja de la calidad del empleo, de la pérdida del valor adquisitivo del salario y otras lacras de la actual crisis del capitalismo francés, en un momento en que la Unión Europea sufre un movimiento centrífugo de los países más ricos, como el caso del Reino Unido, que tiene planteado retirarse de la Unión Europea, y otro efecto centrífugo también de los países más pobres, como el caso de Grecia y otros que están colgando de un hilo muy liviano en la Unión Europea. Así que es evidente que ahora el resultado o las consecuencias de la caída de la catedral de Notre Dame seguramente va a impactar negativamente, creo yo, sobre el prestigio y las posibilidades electorales de Macron, Tatiana. Muchas gracias, Jorge, por ese análisis. Un placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós y gracias. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Regresamos a nuestra América Latina. Nos quedamos en Argentina con las siguientes imágenes. Hasta mañana. Sigan con nosotros.